Buenas tardes, soy el doctor Luis Aguinaga, presidente de la Federación Argentina de Cardiología, y es para mí un placer haber venido aquí hasta la casa de verano del doctor Josep Brugada para hacerle una entrevista en el marco de nuestro programa de FACT para el mundo, que como ustedes saben transmitimos a muchos países en Latinoamérica. Este año es muy especial porque se cumplen 30 años de la famosa publicación en el Journal de American College del síndrome de Brugada. Nosotros siempre decimos que han pasado 30 años y seguimos aprendiendo, ¿no? Porque van apareciendo novedades, informaciones nuevas y formas distintas de enfocar la muerte súbita, y en ese caso lo que ahora hoy en día se llama las canalopatías, ¿no? Las enfermedades de los canales iónicos cardíacos. ¿Qué hemos aprendido o qué ha pasado? Muchísimas cosas. Desde el punto de vista clínico aprendimos que aquello no era una curiosidad, sino que era una realidad de una enfermedad, que es una enfermedad maligna o potencialmente maligna, porque puede provocar la muerte súbita de los individuos. Hemos aprendido que no todos los pacientes con ese tipo de electrocardiograma afortunadamente van a tener una muerte súbita, sino que hoy en día la mayoría de los que estamos identificando son pacientes asintomáticos. Hemos aprendido que es una enfermedad genética, que ya lo sospechábamos desde el inicio, que hay unas mutaciones en el canal de sodio que son las responsables de esa enfermedad. Hemos aprendido que podemos manejar a los pacientes con el síndrome, lógicamente aquellos que tienen riesgo, con un desfibrilador, pero también en situaciones de lo que llamamos tormentas arrítmicas, que es una forma peculiar o digamos bastante identificativa del síndrome de presentarse con muchos episodios arrítmicos concentrados en muy poco espacio de tiempo y luego grandes espacios de tiempo sin ninguna arritmia. Identificar a los pacientes con riesgo que son para la gente a identificar correctamente el electrocardiograma, porque al final el síndrome se basa en un electrocardiograma y la interpretación del electrocardiograma varía mucho según los ojos que lo miren, porque hay un gran componente subjetivo en esa interpretación y tenemos que evitar, como desgraciadamente pasa, por un lado el sobrediagnóstico de síndromes, donde no lo hay, que falsamente son etiquetados de síndrome de Brugada, y esto puede generar una grandísima preocupación en la familia, en el paciente, etc. Y por otro lado, la no identificación de los pacientes que tienen un diagnóstico y que no son identificados. Nos serviría para algo en el paciente diagnosticado positivamente de síndrome de Brugada. No nos sirve en el paciente con un posible síndrome de Brugada, porque el test genético no tenemos que utilizarlo como test diagnóstico para ese paciente. Lo tenemos que utilizar para confirmar que ese paciente que tiene todas las características del síndrome de Brugada tiene una mutación en el canal de sodio, y esa información no nos sirve para ese paciente, nos sirve para su familia, porque sabemos que si hemos identificado la mutación en ese individuo, podemos fácilmente reconocer entre sus familiares de primer grado quiénes han recibido y quiénes no esa mutación. Pero la genética hoy en día en el síndrome de Brugada no debería utilizarse como test diagnóstico, porque eso nos puede generar mucho conflicto de que un individuo que no tiene los parámetros clínicos de síndrome de Brugada y que tiene una mutación en el canal del sodio, no sabemos el significado de esa mutación. No podemos decir que tiene un síndrome de Brugada si no tiene las características clínicas. El síndrome de Brugada no lo diagnosticamos por la genética, lo diagnosticamos con el electrocardiograma. Primero sabemos que el paciente asintomático con un electrocardiograma, lo que llamamos tipo 1 de diagnóstico espontáneo, es un paciente que tiene, y eso no lo decimos nosotros, esto lo dicen las series de otros, tiene un riesgo de aproximadamente un 1% por año de tener una muerte súbita. Esto uno puede decir que es relativamente bajo, sí, pero estamos hablando de pacientes con un corazón estructuralmente normal y sin otra forma de muerte, digamos, prevista o previsible.
y además sabemos que este 1% es acumulable en los próximos 10 años, es decir, que es un 10% al cabo de 10 años. Eso es lo primero que tenemos que saber. Por tanto, identificar a ese 1% anual es de máxima importancia. ¿Quiénes tienen más riesgo? Saben que tienen más riesgo los varones, mucho más que las mujeres. Sabemos que tienen más riesgo aquellos individuos que tienen el electrocardiograma espontáneamente diagnóstico, que no requieren de ningún test farmacológico para hacer el diagnóstico. Y tercero, sabemos, y eso nosotros siempre lo hemos defendido, aunque puede haber controversia, que aquellos pacientes en quienes somos capaces de inducir una arritmia ventricular en el estudio electrofisiológico son aquellos que tienen más predisposición a tener esa arritmia de forma espontánea. Una de las cosas que hemos aprendido es que lo que nosotros pensábamos que era un electro permanentemente alterado no es verdad, y eso lo aprendimos enseguida en nuestra experiencia. Nos dimos cuenta que la mayoría de pacientes normalizaban el electro en algún momento, por lo tanto había un gran componente funcional en la alteración electrocardiográfica. Por tanto, la posibilidad de que nosotros viéramos un paciente cuando el electro se había normalizado complicaba enormemente el diagnóstico. Entonces, en aquellos pacientes en que tenemos un electro sospechoso pero no diagnóstico, y sobre todo si hay un episodio sincopal previo, o hay una historia familiar de muerte súbita previa, o hay una historia de síndrome de Brugada en la familia, en estos casos, sin ninguna duda, el test farmacológico nos ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el firme convencimiento, y hay series muy positivas en eso, que si tú tienes un test farmacológico con agmalina o con flecainida negativo, tú no tienes un síndrome de Brugada, porque es muy difícil tener un falso negativo en un síndrome de Brugada. Pero también un test farmacológico negativo te excluye completamente el síndrome de Brugada, y eso es muy importante para tranquilizar a la gente que a veces le han dicho que tenía un electro sospechoso y que podía tener un síndrome de Brugada. Hay que darle, digamos, una respuesta clara, ¿lo tiene o no lo tiene? Nosotros indicamos un cardiodesfibrilador en un único caso de paciente asintomático, que es el paciente asintomático con un electro tipo 1 positivo espontáneo e inducible en el estudio electrofisiológico. Esta es nuestra única indicación de cardiodesfibrilador en paciente asintomático. Pero quiero matizar algo. Hay algún caso de paciente con un electrocardiograma tipo 1 espontáneo, no inducible, pero con una gran carga familiar de muerte súbita. Me refiero que su padre murió a los 40 años, su hermano murió a los 35, su tío tuvo una muerte súbita, hay un diagnóstico de síndrome de Brugada en la familia, y con esa gran carga familiar de muerte súbita, a pesar de que el individuo pueda tener un estudio negativo, siempre tiene que tener un electro positivo, eso está claro. Nosotros estamos utilizando la evaluación, en la cual creemos firmemente, nosotros somos unos grandes defensores de la evaluación epicárdica en el síndrome de Brugada para normalizar el electro y eliminar las arritmias, pero nosotros la estamos utilizando exclusivamente en pacientes que son pacientes de riesgo y por tanto llevan un cardiodesfibrilador implantable y que han tenido alguna arritmia espontánea. En estos pacientes nosotros les ofrecemos la posibilidad de hacer la ablación epicárdica para evitar los choques, aunque sean apropiados, para evitar estos choques en el futuro y para normalizar la situación. Eso no quiere decir, y ahí quiero hacer una puntualización, de que dentro de 5 o 10 años esto cambie. ¿Por qué? Porque si en 5 o 10 años podemos ver que todas las series de pacientes en quienes se han hecho ablación han normalizado el electro, han normalizado el test farmacológico, son no inducibles y no han tenido eventos arrítmicos, a lo mejor resulta que el tratamiento de futuro es la ablación como tratamiento preventivo y curativo, digamos, de toda la alteración electrofisiológica, y el desfibrilador no habrá que implantarlo. Pero eso son hipótesis que el tiempo nos resolverá. Nosotros no estamos limitando enormemente el deporte. Lo único que les decimos a la gente es que hay 2 situaciones que habría que evitar. Una es el deporte en situación extrema de calor ambiental y deporte muy de resistencia. Me refiero a una maratón o ultramaratón en condiciones ambientales de mucho calor. ¿Por qué? Porque va a subir la temperatura corporal y eso puede acabar provocando más arritmias y más eventos. Bueno, por ahí hay que evitarlo, simplemente por el aumento de temperatura corporal. Y 2, siempre recomendamos a todos los pacientes con síndrome de Brugada que la recuperación sea muy lenta. ¿Por qué?
porque una recuperación muy brusca después de un deporte intenso puede provocar una descarga colinérgica importante, puede provocar un gran episodio vagal y eso podría ser un desencadenante de arritmia. También es verdad que hay muy poquitos pacientes en quienes se ha mostrado que durante el ejercicio aparece un aumento de la elevación del segmento ST y por tanto también recomendamos a todos los pacientes con síndrome Brugada que quieren hacer deporte más o menos importante que se sometan a una prueba de esfuerzo simplemente para verificar que no hay alteraciones electrocardiográficas preocupantes. Aproximadamente los datos que tenemos es que los pacientes portadores de un desfibrilador con síndrome de Brugada entre un 15 y un 18% presentan episodios de fibrilación auricular. De hecho es el evento número 1 de choques inapropiados en pacientes con síndrome de Brugada. Farmacológicamente probablemente el tratamiento de elección sería la quinidina, porque es lo que utilizamos para los casos de tormenta arrítmica en Brugada y sería el único antiarrítmico, digamos, más o menos autorizado para eliminar esas arritmias. Es verdad que los pacientes que tienen episodios muy recurrentes, uno tiene la tendencia a intentar una ablación de venas pulmonares como trigger, pero hay que decir que no siempre es efectivo, ¿vale? Y no siempre es efectivo porque si la fibrilación auricular tiene un origen también en los canales eléctricos, la ablación de las venas pulmonares tampoco va a ser la solución definitiva en muchos de estos pacientes. Por tanto, hay que ser consciente de que podemos ser o puede ser dificultoso curar a un paciente con fibrilación auricular y síndrome de Brugada exclusivamente con el aislamiento de las venas pulmonares. Yo creo que el mayor conocimiento genético será muy importante. Recordemos que solo una tercera parte de los pacientes con síndrome de Brugada presentan una mutación identificable en el momento actual, por tanto nos queda muchísimo por aprender, por qué está ocurriendo en los 2 tercios restantes o por qué dentro de este tercio algunos tienen arritmias y otros no tienen arritmias, qué modificadores genéticos existen, pero todo eso es una información muy relevante para ir estratificando mejor el riesgo de estos pacientes. Lo que puede ocurrir es que efectivamente la terapia génica avance y podamos eliminar ese gen, digamos, causante en aquellos en quienes lo identifiquemos, que repito, de momento es solo una tercera parte del total. ¿Qué va a pasar con la ablación? Es algo que está ahí en incógnita. Sabemos que funciona, sabemos que va bien, sabemos que normalizamos todo, pero no sabemos a largo plazo si eso es suficiente para quedarnos tranquilos sin hacer nada más en estos pacientes. Esto es información que en los próximos años los distintos estudios en marcha nos van a proporcionar.